Bueno, ahora sí, vamos a, bueno, es 16:03 recién, seguro algunos compañeros van a agregarse todavía. De igual manera vamos a iniciar ya porque la clase es un poquito larga y con el otro grupo no puede desarrollar todo en una hora. Entonces, bueno, en realidad no una hora, sino que esos 45 minutos que suele durar la clase no alcanzaron, ¿verdad? Entonces, para evitar ese problema, vamos a arrancar ya. Antes de iniciar la clase, quiero que vean el contenido que nos falta, ¿sí? Tenemos que lo que vamos a dar hoy, que es psiquiatría infanto-juvenil. La idea era darlo con trastornos de la personalidad, pero no vamos a conseguir porque son dos clases independientes, ¿verdad? Están muy relacionadas, ¿verdad? Pero son largas, sobre todo la parte de infanto-juvenil que vamos a ver ahora. Otra cosa que les quería también mostrar, yo creo que ya les dije la vez pasada, voy a volver a insistir, es que en nuestra plataforma tenemos unas tareitas para hacer. Soy insistente con esto, porque no me acuerdo si ya les dije o no, creo que sí ya les dije, pero de igual manera quiero repetir que yo había puesto la semana pasada. Son tareitas muy cortitas, ¿verdad? Que ustedes tienen una en cada unidad. Al finalizar esta unidad, yo voy a colocar otra tareita. Son 5 preguntitas de cosas que ya hicimos de repente en la hora de las prácticas, ¿sí? Son, a ver, les voy a mostrar en qué consiste. Mientras, son unos casos clínicos, incluso algunos de ellos ya hasta salieron en el examen, ¿sí? Acá tienen ustedes 5 casitos clínicos de los que o salieron en el examen o en esa, ¿se acuerdan? Ese simulacro de examen que se hizo de práctica, o en uno de los dos ya salieron. Entonces ya son cosas que nosotros ya realizamos, solo que para que quede evidencia, entonces ponemos aquí. Y también tienen aquí, esto sí no lo hicimos todavía, vamos a hacerlo rapidito. Sofía, no así. Vamos a hacerlo rapidito. Aquí. Les voy a ir mostrando y voy a ir explicando un poquito y después ustedes van a hacerlo solitos ya en su casa. Bueno, basta que la última clase, la previa a esta, Sofía, por favor, silencio. Previa a esta nosotros habíamos hablado de los trastornos inducidos por estrés, ¿verdad? O causados por situaciones de estrés. Teníamos estrés postraumático, estrés agudo y trastorno adaptativo. Habíamos visto también en esa parte, creo que trastornos somatomorfos y trastornos disociativos, ¿verdad? En este caso clínico aquí nos cuenta la situación de un sujeto que él le perdió a su esposa en un accidente de tránsito que tuvieron hace un poco más de una semana y que él ahora está actuando como si fuera que eso no sucedió nunca, ¿verdad? Borró de su cassette esa información. O sea, que ustedes tienen opciones: amnesia disociativa, fuga disociativa, despersonalización y trastorno disociativo de identidad. Entonces ahí ustedes van a marcar qué es lo que les parece, cómo se llamaba esa patología en la cual un individuo que tuvo una vivencia altamente traumática olvida el hecho, ¿sí? Que corresponde entonces a este primero que está aquí. Bueno, vamos rápidamente al siguiente. Nos dice que Ana sufre de ansiedad y preocupación constantes desde hace un año, tenía que ser, desde hace un año cumple con criterios para el diagnóstico de, entonces, un trastorno de ansiedad que sea persistente en el tiempo, que tenga que tenga una duración mayor de un año, que se presente de forma constante. ¿Cuál de los que están allí es? ¿Es el, alguien recuerda? Va a ser el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Trastorno de ansiedad generalizada era la presencia de ansiedad patológica de forma persistente por un periodo igual o mayor a 6 meses, ¿sí? Eso era ansiedad generalizada. La fobia tiene que tener un estímulo desencadenante, puede ser una cucaracha, un ratón, subir a los aviones, estar en un ambiente cerrado, puede ser casi cualquier cosa, ¿verdad? Cuando pasa eso, se está en presencia de ese estímulo fóbico, entonces aparecen todos estos síntomas.
Luego tenemos la agorafobia. La agorafobia era ese temor a salir de la zona de confort por miedo a que pase algo negativo, ¿verdad? Entonces el paciente no, no va casi a ningún lado. Algunos pacientes no salen de casa ni a la despensa del frente por culpa de esto. Suele tener un antecedente de alguna crisis de pánico en el pasado, habitualmente. Y justamente ahí viene el trastorno de pánico. El trastorno de pánico se da por crisis, quiere decir que hay periodos cortos de duración que va de 15 a 30 minutos donde el paciente siente todos esos síntomas de ansiedad patológica que aparecen de la nada y que son muy, muy intensos hasta el punto que el paciente siente que va a morir durante ellos. Pero rápidamente desaparecen los síntomas hasta que después vuelve a aparecer, ¿verdad? Pasamos al siguiente, que ya dijimos cuál era la respuesta. Pasamos al siguiente que dice que la ansiedad de Livia le permite estar vigilante para lavarse las manos cada vez que entra en contacto con una superficie potencialmente contaminada. Entonces no se presentan síntomas incapacitantes, entonces va a ser ansiedad normal. La ansiedad normal es la que nos permite utilizar todas nuestras capacidades para enfrentar esa situación de peligro o de riesgo ante la cual estamos. Pasamos al siguiente, que nos dice el estrés postraumático. En el estrés postraumático, ¿la duración de los síntomas es superior a un mes o la duración de la alteración es de 3 días a un mes después de la exposición al trauma? Superior a un mes. Al fin alguien habla. Gracias por hablar. Yo me estaba sintiendo muy sola. Porque como nadie dijo ni hola en el chat, entonces pensé que ni siquiera estaban. Exactamente, así como lo dijo el compañero. Esa va a ser la respuesta correcta. La duración en el estrés postraumático es superior a un mes. De 3 días a un mes es estrés agudo, ¿sí? Hablamos de trastorno adaptativo cuando los síntomas son más bien afectivos, ¿sí? Bueno, pasamos al último, que dice, con respecto a la ansiedad normal podemos afirmar que es una alarma primitiva, se refiere más al miedo, ¿verdad? También es una alarma, se dan en situaciones de alarma, pero en nuestra presentación lo describía más bien así al miedo, ¿verdad? Por eso lo descartamos. ¿Es adaptativa? Sí, es adaptativa. ¿Es siempre anormal? No. Eso sería la ansiedad patológica, ¿verdad? ¿Es lo mismo que el miedo? No, es la parte emocional y cognitiva entonces que acompaña al miedo. Entonces la respuesta aquí va a ser que es adaptativa. Y esas son las 5 preguntitas que hay para responder, más las otras 5 que nosotros ya hicimos hace mucho, que es solo marcar ahí la respuesta, que ustedes se van a acordar perfectamente cuál es la respuesta correcta. De igual manera, si cometen algún error al responder esto, no importa, lo que se puntúa es la participación, ¿sí? Bueno, vamos a irnos a... bueno, aquí ya no queda más nada que ver, vamos a cerrar nomás ya esto. Ahora vamos a entrar a dar nuestra clase del día de hoy, que se llama, o sea, esta parte se denomina psiquiatría infanto-juvenil. La psiquiatría infanto-juvenil es una subespecialidad dentro del área de psiquiatría y recibe también el nombre de paidopsiquiatría. Voy a escribir acá porque es una palabra un poco nueva, ¿verdad? Paidopsiquiatría. Vamos a abrir, ¿sí? Todo lo que se trata entonces con trastornos mentales específicos de la infancia y la adolescencia. Y otra palabra nueva que les quiero enseñar, que yo también aprendí hace poco, hace como 3 semanas, es esto. A ver, ahí está. ¿Ustedes saben lo que es el eviatra? O ya les conté, creo que no les conté todavía. Vamos a poner ahí. El eviatra es el médico que se encarga de lo que tiene que ver con la salud clínica del adolescente. Es también una palabra que yo no la conocía, la estoy compartiendo con ustedes porque tuve que recurrir al diccionario también para saber de qué se trataba. Estaba preparando nuestra clase de la parte de sexualidad y ahí yo me encontré con la palabra eviatra y dije, ¿qué es esto? Ahora pensé que era algo así de medicina alternativa y ahí al buscar me encontré con el significado de esto, ¿verdad?
Me parece una palabra muy importante porque me parece que sería una especialidad súper interesante y necesaria, ¿verdad? Porque los adolescentes tienen cambios específicos que son de esa etapa, tanto física como cognitiva y emocionalmente, y requerirían realmente alguien que tenga un entrenamiento para su manejo porque no son muy fáciles que digamos, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya nos vamos a la clase, ya voy a dejar de decir tantas cosas. Aquí está. Bueno, entonces, la otra forma que le denominamos a la psiquiatría infanto-juvenil es paidopsiquiatría. Esa puede ser una pregunta en el examen. La paidopsiquiatría se encarga de puntito, 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 ¿verdad? Bueno, ¿qué peculiaridades vamos a encontrarnos en esta parte, digamos? Y vamos a partir luego del punto de que los pacientes en digamos que en esta rama, son sujetos como este sujeto, por ejemplo, que está aquí, que están están en constante cambio. Y claro, nosotros los adultos también estamos en cambio permanente, pero no con la velocidad y con la importancia e implicancia que va a tener futuramente los cambios que se van dando, ¿verdad? En los niños y adolescentes esto pasa, digamos que hay muchos cambios, cambios muy importantes, cambios fundamentales. Mientras más pequeñitos son, perdón, en esta franja de edades, más habilidades nuevas las adquieren pronto, ¿verdad? Entonces, es en la etapa infantil y adolescencia donde se dan los cambios biológicos y conductuales de mayor trascendencia en lo que va a ser la construcción de la persona adulta, porque nos vamos construyendo de a poco, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Que se va a ir formando nuestra personalidad. Pero esa parte de personalidad es un tema que lo vamos a tocar en la siguiente semana, ¿sí? Que también se va construyendo, no nacemos con la personalidad que tenemos, ¿verdad? Es algo que lo fuimos construyendo utilizando como base, digamos, o como hoja, así como si fuera un cuadro, ¿verdad? El lienzo fue lo que trajimos de fábrica, lo que heredamos de nuestros padres, esa parte de información genética que trajimos, nuestro genotipo, como le llaman los genetistas, ¿verdad? Pero luego ese genotipo interactuó con el ambiente en el cual nos tocó vivir y finalmente eso le fue dando forma a lo que somos, o sea, fue construyendo o digamos que moldeando lo que finalmente fue nuestro fenotipo, que es lo que se nota, ¿verdad? Esto se aplica no solo a lo físico, sino también a nuestras características de personalidad. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí abajo de una forma más condensada? La maduración va a ser el resultado de la dotación genética en interacción con el ambiente. Bueno, y en líneas generales, para poder nosotros identificar lo que está sucediendo de errado en el desarrollo de ese niño, tenemos que tener identificadas las cosas que deberían de desarrollarse en cada una de las diferentes etapas. Y en relación con esto, aquí tenemos hitos del desarrollo cognitivo afectivo del niño preescolar y aquí tenemos del niño escolar. Claro que esto agarra solamente lo que tiene que ver con esta parte de su desarrollo, ¿verdad? Hay muchas otras características, sobre todo físicas, que aquí no las estamos nombrando, ¿verdad? En la etapa escolar, ¿qué de interesante se desarrolla? Muchísimas cosas, pero nos vamos a enfocar en las que están en el recuadro. Dice, a partir de los 3 a 4 años, el niño sufre cambios importantes, comienza a madurar afectivamente y es capaz de expresar sus sentimientos y de, en cierta medida, controlar sus emociones. Claro que esto lo hace de forma muy rudimentaria todavía, pero empieza ya a hacerlo. Luego tenemos la etapa escolar. En la etapa escolar vemos 3 situaciones súper importantes. Una de ellas es que se va formando la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es lo que cada uno piensa de sí mismo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, durante la etapa escolar se desarrolla, se va formando lo que nosotros llamamos como autoestima. Otra cosa importante que se desarrolla durante esta etapa es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de colocarnos en el lugar de los demás, ¿sí? De poder sentirnos identificados entonces con lo que sienten los demás.
Y también que el individuo en esta etapa ya empieza a mostrar un comportamiento prosocial, queriendo establecer vínculos, ¿verdad? Otra cosa importante de esta etapa es el control de la expresión de las emociones negativas o conflictivas. Imagínense el daño que causa el bullying en la etapa escolar, que es una etapa donde se está desarrollando todo esto que mencionamos y viene una situación altamente negativa como el bullying va a truncar el desarrollo de todo esto. Cómo va a estar, por ejemplo, la autoestima de un niño que es violentado repetidamente por uno de sus semejantes, ¿verdad? Más o menos de su edad. Por otro lado, piensen en cómo va a conseguir empatizar o no ese niño, va a conseguir ponerse en el lugar de otro si es que ve que el otro le está agrediendo. Bueno, entonces es muy difícil que se puedan desarrollar adecuadamente estas habilidades cognitivo-afectivas si es que el niño está siendo violentado, tanto en una situación de bullying, que es más entre iguales, ¿verdad? Que así como también en una situación de violencia, por ejemplo, intrafamiliar. Ahora pensemos justamente en ese sentido, pensemos en el agresor, en el bullying, en el que está haciendo, en el que le está agrediendo al otro niño. Está reflejando también una situación que él está viviendo. Hay algo que le está impidiendo poder controlar la expresión de sus emociones negativas. Por eso es que está terminando, está llevándolo esto entonces a la agresión. O sea, tenemos problemas tanto, vamos a tener problemas tanto en el agredido como en el que está siendo en este momento agresor, ¿verdad? Que esta agresividad que está enviando hacia el otro, está desatando hacia el otro individuo, hacia el otro niño, nos indica que él está también vivenciando algo que no está resultando positivo. Bueno, los puntos claves. Aclarar el motivo de la derivación, eso es muy importante. ¿Por qué están trayendo al niño a la atención en salud mental? ¿Qué pasó? ¿Quién está preocupado? ¿Con qué cosa específicamente? Porque a veces pasa que la maestra está preocupada porque sospecha maltrato en el hogar, por ejemplo, o porque sospecha abuso, pero no le dice a la mamá, le vas a llevar porque estoy pensando esto. Le dice, tenés que llevarle porque está muy calladita en clase y tal, y tal, y tal. Entonces ahí nosotros tenemos que aclarar cuál es el motivo real de la consulta para saber qué buscar y dónde enfocarnos, ¿verdad? De lo contrario, estamos trabajando a ciegas. Con relación a la entrevista, tenemos que también, digamos que, hacerla en función de ese individuo, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, poner ejemplos, de repente el dibujo puede resultar también muy útil o el juego, de repente algunos muñequitos. Un ratito. Yasmín, ¿qué tal? Estoy dando clase ahora con el grupo A. Ni bien termino, yo te paso el listado de eso, ¿sí? Bueno, disculpen gente, pero como que es una casi compañera de ustedes que es de la otra sección, me tomé el atrevimiento de responderle en plena clase. Entonces, el juego nos puede permitir que el niño, a través de los juguetes, de los muñecos que le pasamos, nos vaya mostrando entonces algunas situaciones que él estuvo viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que para el niño, dependiendo de la edad que tiene, es muy difícil poner en palabras las cosas, ¿verdad? Quizás a nosotros nos resulte más fácil, pero al niño todavía le va a resultar más complicado hacerlo. Otra herramienta útil es el dibujo, ¿verdad? Que le resulta más fácil expresarse a través del dibujo. Entonces, son estrategias que podemos nosotros utilizar dentro de la entrevista con los niños. Por eso es que en la sala del pediatra hay tantos juguetes, ¿verdad? Por un lado, para entretenerle al niño cuando quiere que colabore o también para comunicarse con él a través de esto. Es más fácil mostrarle un muñeco y preguntarle dónde le duele. ¿Te duele acá? Que el niño nos diga con palabras, me está doliendo, no sé, no nos va a decir en el epigastrio, pero por lo menos no, es más difícil que nos explique con palabras que nos muestre en un muñequito, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con explorar situaciones de abuso, que es, digamos que la parte más desagradable, más difícil, porque obviamente vamos a empatizar con ese niño, hace que sea más complicado esto, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que explorar.
muchas de las veces cuando vienen niños a la consulta tienen algún histórico de esto o fueron expuestos a situaciones que no deberían haber sido expuestos por la etapa del desarrollo en la cual están. Entonces, lastimosamente, por más de que no sea algo de lo que queremos hablar, va a ser algo que vamos a tener que pensar dependiendo de los síntomas, claro, que está trayendo el niño. Yo estoy citando nomás algunas de las situaciones. Como lo dije hace rato, para detectar lo anormal, tenemos que conocer las etapas normales de desarrollo del niño y qué comportamientos serían considerados normales para cada una de esas etapas. Voy a poner un ejemplo con respecto a esto. Creo que no lo hablamos, pero en la primera infancia se la denomina también etapa oral, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el niño? Todo lo lleva a la boca. La siguiente etapa es denominada etapa genital. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente pasa en los niños en esta etapa? Se suelen autoexplorar su cuerpo, incluyendo sus partes genitales también, ¿verdad? Les preocupa mucho a los padres muchas veces cuando se percatan que es un niño que tiene 3 y 4 añitos, se empieza a explorar las partes íntimas o se las empieza a manipular, ¿verdad? Incluso hay niños en esta etapa del desarrollo que también se masturban. Entonces, los padres, ¿qué pasa? Imagínense ustedes cómo se van a alarmar estos padres. Lo primero que uno piensa es que alguien le hizo eso y que él por eso está repitiendo, ¿verdad? Pero en esta etapa del desarrollo, este tipo de comportamientos está dentro de lo esperable. ¿Sí? Entonces no es para alarmarnos, lo que hay que controlar es la frecuencia, que no se lastime, explicarle que no lo tiene que hacer y tal, pero no necesariamente se trata de una situación de abuso, ¿sí? Bueno, entonces esa por ejemplo sería una de las, ya me tocó más de una vez tener que tranquilizar a un padre o a una madre que estaba muy preocupado por este tipo de comportamiento, por más de que sean leves, ¿verdad? Bueno, va a depender mucho entonces de la frecuencia y tal con que esto se vaya dando, pero es de esperar. Otra cosa antes de pasar, dijimos que en la parte de la lactancia, hasta los 2 años más o menos, se denominaba etapa oral. Los niños llevan a la boca todo, ¿verdad? Entonces, no va a ser de extrañar que lo veamos comiendo una hoja de papel, por ejemplo, la mete en la boca, la moja todo y después termina tragándola. No es un trastorno de la conducta alimentaria en esa etapa. Si vemos que lo mismo lo hace un niño de 12 años, entonces sí, ¿verdad? Pero un niño de menos de 2 años, que de repente lo descubrimos comiendo tierra, por ejemplo, no es que vamos a decir, ay, Chuli, que coma la tierra, no. Vamos a retirarlo de ahí, vamos a limpiarlo, explicarle que no está bien y tal, claro. Pero no es un trastorno de la conducta alimentaria. Cosa que si viéramos en un niño mayor, sí nos alarmaría y sí pensaríamos en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? ¿A qué es lo que quiero llegar con todo este palabrerío? A que tenemos que saber cuáles son qué es lo que esperamos como un comportamiento normal en cada una de las etapas del desarrollo, para a partir de allí recién poder afirmar que se trata de un comportamiento anormal o no, porque cada etapa tiene sus propias peculiaridades. Pero no se preocupen si ahora ustedes se quedan así con un montón de dudas, ¿cómo yo voy a saber si es normal o no? Esto lo vamos a ir viendo en pediatría más adelante, verá cada una de las etapas con los logros que se esperan que el niño adquiera durante cada una de esas etapas. Bueno, porque nos vamos a encontrar ante síntomas que son inherentes al desarrollo, o sea, que corresponden a esa etapa del desarrollo, que pueden llegar a parecernos algo patológico, pero sin embargo es algo esperado en ese momento del desarrollo, como por ejemplo la ansiedad al separarse de la mamá, por ejemplo, en los niños, lo cual se va a manifestar a través de enojo, por ejemplo, en niños de 2 a 3 años, o incluso, perdón, en niños de hasta 4 años, ¿verdad? Y esto no quiere decir que está con depresión, ni que tiene trastorno bipolar, ni nada de esto, sino que es algo totalmente esperado con estos niños. Otros son síntomas reactivos al ambiente. La imagen que coloqué aquí, cuando la copié de Google, me quedé pensando, no es de la situación actual de Afganistán, pero sin embargo me quedé pensando
en cómo estarán viviendo esta situación de incertidumbre los niños, ¿verdad? Viendo a los adultos que estaban corriendo de aquí para allá y tal, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere, a esas situaciones adversas que se están dando en su entorno y a cómo los niños van a reaccionar ante esto, ¿verdad? Manifestación entonces de ansiedad debido a inadecuación, entre el medio y el niño. Un niño que vive en un lugar realmente peligroso con miedo a que algo le pase a él o a sus padres, entonces esto lo va a manifestar a través de su conducta. Otro tema, otro punto importante en lo que tiene que ver con este grupo de edades es el juego. Ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿les parece que estos dos niños están jugando juntos? ¿Qué les parece a ustedes? O estos dos que están aquí. Amanda, ¿estás allí? Alguien que esté del otro lado. Yo creo que no, profe. Gracias. Me asustó incluso escucharle a alguien hablar. Justamente unos niños pequeños como los que tenemos aquí no juegan juntos, no juegan uno con el otro, juegan uno al lado del otro. O sea, no hay esa interacción, digamos. Esa interacción en el juego recién la vamos a alcanzar a partir de los 3 años. Sí, digamos que están aparentemente interactuando, pero es más bien una conducta exploradora, ¿verdad? Este niño que está aquí, que mira fijamente al otro, levanta la mano, lo va a tocar, lo va a imitar y tal, pero no hay una interacción real, tampoco no hay una motivación para la interacción. Este niño, o alguno de los dos que están aquí, la interacción, digamos, que van a tener va a ser con los adultos, con sus padres, porque ellos buscan cuidado y protección en esa etapa. Con eso es lo que están interesados, digamos. Todavía no nace el deseo, las ganas de querer interactuar con sus semejantes. Eso recién va a suceder a partir de los 3 años. Por eso es que la mayoría de los trastornos que involucren una alteración en la interacción social, como por ejemplo los trastornos del espectro autista, vamos a asegurar o aclarar la sospecha diagnóstica recién a partir de esta edad. Previamente vamos a notar quizás algunas alteraciones que nos hacen suponer, pero con claridad aún no vamos a diagnosticarlo, ¿verdad? Porque nos falta lo más importante, que es esa alteración o esa disfuncionalidad, digamos, en lo social, en lo que involucra la interacción social. Otro punto importante con relación a los niños tiene que ver con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el tipo de pensamiento fantasioso de los niños de los 2 a los 7 años. En este tipo de pensamiento, los límites entre la realidad y la fantasía están completamente difusos, desdibujados, ¿verdad? Entonces el niño mezcla constantemente fantasía con realidad, y una de las máximas expresiones de esta etapa sería el amigo imaginario. Entonces, en esta imagen le tenemos al amigo imaginario de esta niña, y aquí les quiero mostrar otra imagen que ustedes ya la van a recordar, porque ya la vimos ya la vimos en otra de nuestras clases previamente. Ahora voy a poner aquí, que es esta, ¿verdad? Esta misma imagen está luego en una de nuestras clases. Esto que vemos aquí era una de las alucinaciones que esta niña tenía. Ustedes me dirán, sí, doctora, pero esa niña tiene menos de 7 años en esa imagen. Sí, tiene menos de 7 años, pero ¿cuál es la diferencia entre esta imagen que está aquí, que era una de las alucinaciones? O sea, ella dibujó así una de sus alucinaciones, y esto otro que está aquí, que como su nombre lo dice, el amigo imaginario no le va a dar miedo al niño, ¿verdad? Es un compañero, un cómplice. El amigo imaginario suele indicarnos que algo está pasando.
No es una alucinación, no es un problema de salud en sí, porque forma parte de un proceso natural de maduración, que es el pensamiento mágico, pero sí es una señal de alerta, ¿verdad? ¿Por qué esta niña pelirroja está teniendo un amigo imaginario? ¿Por qué no interactúa con los otros niños nomás en vez de tener este amigo imaginario? Bueno, ahí yo tengo que orientarme a buscar. El problema no es el amigo imaginario, sino el problema es el por qué recurrimos al amigo imaginario. Entonces, en el otro caso que yo les mostré del dibujo de la alucinación de Jani, en ese caso ella refería que este personaje tenía un nombre y le decían cosas malas, ella les tenía miedo, les generaba angustia, entonces no era un amigo, ¿sí? Eso es uno de los puntos que tenemos que explorar cuando se refiere a lo que tiene que ver con una alucinación, porque la alucinación genera temor, genera desconcierto, va a generar angustia. El amigo imaginario, en cambio, no. Bueno, pero esto, el amigo imaginario lo vamos a ver de 2 a 7 años. Si nosotros tenemos un niño de 10 años, 11 años con un amigo imaginario, entonces ya tenemos que pensar en una alucinación. No va a ser un amigo imaginario porque en esa etapa del desarrollo el niño ya tiene que haber pasado lo del pensamiento mágico, a menos de que el niño tenga un retraso en el desarrollo intelectual. En ese caso, por ejemplo, sí podríamos estar ante ese tipo de escenarios. Este listado que tenemos aquí son los distintos trastornos ante los cuales podemos encontrarnos en los niños y adolescentes. Pero no lo voy a leer porque vamos a pasar directamente a hablar de los distintos trastornos. Empezamos por los trastornos afectivos: depresión, distimia, trastorno afectivo bipolar, que pueden diagnosticarse también en niños. Es más infrecuente que inicie tan tempranamente, pero durante la adolescencia ya sabemos que, por ejemplo, el caso del trastorno bipolar ya se suele iniciar durante la adolescencia, ¿verdad? Pero la distimia y la depresión también pueden darse en niños. En relación a la distimia, ya lo habíamos dicho en algún momento, yo necesito que los síntomas estén presentes por un tiempo menor que en el caso de los adultos, ¿verdad? Por un periodo de un año ya me permite a mí diagnosticar la distimia con toda la cronicidad que requiere, ¿verdad? Con respecto al abordaje terapéutico, en esta población vamos a priorizar siempre lo no farmacológico, ¿verdad? Pero en casos graves, depresión, por ejemplo, o trastorno bipolar, cuyos síntomas revistan gravedad, entonces ya vamos a recurrir al abordaje farmacológico. Un dato sumamente preocupante tiene que ver con que los casos de suicidio en niños, en adolescentes y jóvenes en los últimos años se ha duplicado, cosa que no lo vemos en los otros grupos etarios. No obstante, en menores de 13 años no hay demasiados datos al respecto. ¿Qué podemos decir, por tanto, en relación con esto? Uno, que existen factores de protección en cuanto a los niños. Primero que nada, un niño pequeño, un niño con menos de 5 años, entre 5 y 6 años incluso, hasta 5 y 6 años, tenemos un niño que comprende poco de la muerte aún, ¿verdad? Sabe que la muerte es algo que le sucedió a X persona y tal, pero no tiene muy claro en qué consiste la muerte, ¿sí? Este concepto de muerte progresivamente va a ir evolucionando, partiendo desde la muerte es algo transitorio, algo análogo a estar dormido nomás, donde hay quizás una parada de funciones, pero después se recupera todo, o donde incluso la persona puede, o el ser vivo puede todavía tener apetito incluso, ¿verdad? Esto se ve como cuando muere la mascota de la familia, por ejemplo, que el niño queda muy consternado porque ustedes no le pusieron un plato con comida al lado y el perrito va a tener hambre, o quizás quiera que lo entierren con un poquito de comida para cachorro, porque probablemente después tenga hambre, ¿verdad? Entonces, en esto se puede reflejar ese pensamiento, esa falta de comprensión aún de lo que la muerte en realidad es. La siguiente etapa, en cambio, ya corresponde a un
a un niño que ya sabe lo que la muerte es. Y ya poco a poco va comprendiendo que es algo definitivo, que es algo que le puede suceder a todos, que es algo que incluso le puede suceder a él. Entonces el riesgo de suicidio va aumentando en esa etapa. Pero ¿qué es lo que pasa? Un niño de 8 años, ¿dónde va a encontrar un arma de fuego? Un niño de 8 años va a alcanzar una viga para elegir, por ejemplo, el método del ahorcamiento. Va a tener fármacos acumulados en la casa como para poder tomarlos y quitarse la vida. Esto es muy, muy improbable que suceda, ¿verdad? Porque si no estaríamos ante un escenario de suma negligencia en el cuidado. Puede pasar, tan puede pasar que solemos ver en las noticias que pasa, ¿verdad? Pero es muy infrecuente. Ahora, una vez que nos acercamos a los 10 años en adelante, vemos que el niño, aparte de ya tener una comprensión plena de la muerte y sus implicancias, también ya va comenzando a tener mayor acceso a métodos potencialmente letales. Y es por esto que vemos que los números, las cifras relacionadas con casos de suicidio van aumentando de los 10 años para adelante en el caso de los niños. Por eso vemos un pico de elevación de casos alrededor de los 15, donde ya tenemos un adolescente con comprensión plena de la muerte y sus implicancias y con mucho más acceso a métodos potencialmente letales. Se considera que más de un 50% de los adolescentes que se suicidan sufren de depresión mayor, de los cuales un 25% hace un intento en algún momento de su vida y un 15% se termina quitando la vida. O sea, una situación altamente prevenible. Tan es así que ustedes saben que la campaña de prevención del suicidio se denomina Septiembre Amarillo. Ahora ya habrán escuchado muchas veces. ¿Por qué se llama Septiembre Amarillo? Porque un chico adolescente de los Estados Unidos, no recuerdo de cuál de los estados específicamente, pero que él tenía un auto amarillo al cual quería mucho, y este niño era muy querido por todos los que lo conocían, incluyendo sus padres, sus amigos y tal. Y él, de golpe, así impredeciblemente, según los cercanos, él se quitó la vida. Entonces, ¿qué pasó? Esto dejó muy alarmados, muy tristes, consternados, etcétera, a todos sus familiares y conocidos, porque sintieron que pudieron haber hecho algo para prevenir este desenlace, sintieron que muchas de las señales las dejaron pasar por alto, entonces iniciaron la campaña que nosotros conocemos como Septiembre Amarillo. Esta campaña tuvo tanto éxito, ¿verdad? Y fue tan difundida que finalmente se volvió una campaña mundial, ¿verdad? Entonces se trataba justamente de un adolescente. Bueno, dejando un poquito de lado este dato, esta información más histórica, digamos, pasamos a algo bien actual que tiene que ver con el papel de Internet en la conducta suicida. Estos datos que yo tengo aquí, yo los quité de un artículo que leí en la página de Medscape. No me acuerdo si era un artículo que estaba en español o estaba en inglés. Siempre encontramos más artículos más nuevos cuando buscamos en inglés, ¿verdad? Pero este no recuerdo, creo que estaba en español. El papel de Internet, entonces, en la conducta suicida implica un panorama de dos posibilidades. Una, la visualización de casos públicos de conductas suicidas en redes sociales, cosa que habitualmente sucede. Sabemos de muchas personas, incluso famosas, que se quitaron la vida, actores de cine, músicos muy renombrados incluso. Y la posibilidad de realizar una intervención de casos en evolución. Muchas veces también este tipo de plataformas permiten que padres, maestros, compañeros, entonces detecten señales de alarma en sus personas cercanas, y que de esta manera entonces se pueda hacer una intervención oportuna en estos chicos. Entonces tiene su lado positivo, su lado negativo inicialmente, ¿verdad? Cuando pensamos así de afuera la situación. ¿Ante qué situaciones nos encontramos? Videos públicos en YouTube. Más que en YouTube, me preocupan más otras redes. Año pasado, esta época del año más o menos, en TikTok, un joven, que no recuerdo cuántos años, porque después se quitó el video, se
quitó la vida frente a la cámara, justo un poquito antes de que inicie septiembre, ¿verdad? Era durante una de las últimas semanas de agosto, más o menos. Entonces, aparte de no solo, aquí nos habla de YouTube, pero las otras redes sociales también tienen entonces bastante papel en todo esto. Particularmente en el Instagram, cuando uno pone una palabra, escriban un poco después suicidio o escriban autolesiones o depresión en el buscador del Instagram y enseguida les sale un cartelito que les pregunta si cómo están, si necesitan ayuda, si necesitan conversar con alguien, ¿verdad? Se tiene, digamos que una barrera bastante interesante. Bueno, después también nos decía este trabajo que los usuarios comparten contenido autolesivo como una llamada de auxilio y esto es lo que permite entonces muchas veces que lo positivo podamos rescatar, que es hacer una intervención de casos en evolución. Con relación al uso de redes sociales y el riesgo suicida, en una búsqueda sobre términos asociados a conducta suicida realizada por investigadores en 240 sitios, se encontró que más de la mitad corresponden a sitios pro suicidio. ¿Qué quiere decir esto con pro suicidio? Quiere decir que el contenido es negativo, ¿verdad? Que el contenido no ayuda. Tiene mucho que ver el cómo exponemos la noticia, ¿verdad? Entonces la noticia estaba expuesta en estos sitios que fueron analizados de una forma negativa, de una forma que más bien perjudicaba, ¿verdad? Una búsqueda de suicidio en Google arrojó porcentajes de 31% de contenido neutral, 29% preventivo y un 11%, entonces con un mal manejo de la información en relación a temas de suicidio. La conclusión de este trabajo fue que ante la pregunta de ¿existe asociación entre tasas de uso de Internet, incluidas redes sociales, y tasas de suicidio de la población? Y lo que se encontró fue que las poblaciones con acceso a Internet cometían más actos suicidas que las que no tenían este acceso. Entonces, ¿con qué tiene relación esto? Y aquí tienen las razones. Y de ejemplo podemos poner el caso de este chico que hace unas 2 semanas más o menos había publicado un video en TikTok, creo, si no estoy, ustedes me corrigen si estoy equivocada, y recibió tantos insultos, tantas malas palabras, tantos comentarios desagradables que se terminó quitando la vida. No se quitó la vida por, digamos que por los comentarios nomás. Claro, era un sujeto, un muchacho que probablemente tenía su salud mental fragilizada, sumado a toda esta agresión, a este ciberbullying que recibió, que finalmente este ciberbullying fue el detonante de la conducta suicida de este chico que lastimosamente terminó en un suicidio consumado. Entonces le tenemos al ciberbullying, que sería el acoso por internet, en donde el adolescente o el niño es atacado repetidamente. Y luego tenemos también el ciberbullicio, que consiste en toda esa información basura que encontramos en internet en relación con temas de suicidio. Con respecto al ciberbullying, los datos nos dicen que las víctimas de ciberacoso representan tienen casi 2 veces más probabilidades de cometer suicidio que quienes no lo sufren. Bueno. Otro punto importante a mencionar en lo que tiene que ver con la conducta suicida es el fenómeno imitación o también llamado fenómeno Werther. Se llama fenómeno Werther porque allá por 1774 salió una novela de Goethe que se llamaba Las penas del joven Werther. En esta novela el personaje se quitaba la vida por amor, ¿verdad? Y muchos adolescentes, muchos jóvenes empatizaron tanto con esta idea que hubo una oleada de suicidios de jóvenes inspirados por este personaje de esta novela. No quiere decir que tener acceso a una historia de alguien que se suicida va a hacer que se imite, no. Pasa que el adolescente
está en una etapa de desarrollo que lo pone en un lugar especialmente vulnerable a muchas situaciones, no solo al suicidio. También, por ejemplo, al consumo de sustancias, también a los trastornos de la alimentación. En relación al tema del efecto Werther en el día de hoy, digamos, para recordar un poquito esto, le tenemos a esta serie que se llamaba Los 13 Porqués, no sé si alguno de ustedes habrá visto, es del 2017. Esta serie exponía un tema bastante controversial que era, por un lado, eran varios temas controversiales para ser exactos, ¿verdad? Por un lado, el tema del suicidio. Por otro lado, el abuso sexual. Y por otro lado, también teníamos el bullying. El objetivo, digamos que era bastante loable, ¿verdad? Que era generar conciencia sobre todos estos temas. Pero como los adolescentes son muy impulsivos, muy irreflexivos, muy emocionales, entonces ver un personaje que decide que el suicidio es la mejor opción, los puede también hacer llevar a pensar que esa es la decisión apropiada. Tal es así que después del estreno de esta serie, los pedidos de auxilio en las líneas que son para prevención de suicidio explotaron en muchas partes del mundo, ¿verdad? Principalmente en los Estados Unidos. Incluso se encontraron casos de suicidios de adolescentes que dejaron cartas en donde decían que ver esta serie los impulsó a tomar la decisión, una decisión que ya la venían analizando en sus cabezas desde hace mucho tiempo. Bueno, es el efecto imitación o efecto Werther en la población adolescente es de bastante riesgo, por eso tenemos que tener mucho cuidado al exponer estos casos de suicidio, ¿verdad? Nunca decir cosas como qué valiente que fue, yo hubiera querido tener esa fuerza. O sea, no cargarles de ese tipo de contenido, tratar de hacer sí concientizaciones, pero desde el punto de que es producto de una patología y debemos de tratar. Ese tiene que ser, digamos, el mensaje con el cual se publica este tipo de noticias, de modo a que podamos entonces hacer que ese adolescente, como el caso de la chica que les dije que dejó la nota, que en vez de identificarse con alguien que lo hizo y querer hacerlo también, la motiva a buscar atención médica para poder revertir esos síntomas que está teniendo y que la están llevando a esta idea. Bueno, pasamos al siguiente tema, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Los adolescentes están especialmente también en riesgo con esto porque el adolescente está en una etapa en la que está buscando pertenecer, quiere formar parte de algo, ¿verdad? Se siente más distante de su familia y está buscando encajar en la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que ve el adolescente? Ve que las personas con un peso muy por debajo de lo normal, que son extremadamente delgadas, le gustan a todo el mundo. Todos decimos, ay, qué bonita, qué flaca está, ¿verdad? Entonces el adolescente escucha eso y como él está buscando un espacio, buscando un lugar, es muy fácil que quiera también obtener, o sea, es muy probable, mejor dicho, que quiera también obtener toda esa atención, todo ese respeto y ganarse su lugar a través de esto. Y nosotros sabemos que esos cuerpos excesivamente delgados que vemos en las redes sociales no son reales. Muchos de ellos son frutos de un trastorno de la conducta alimentaria o son frutos del Photoshop. Entonces el adolescente no va a alcanzar ese objetivo que está buscando y va a recurrir a medidas cada vez más extremas. Lo mismo va a pasar con los niños, ¿verdad? La imagen que tenemos aquí lastimosamente es de una niña. Los niños eh, también están expuestos a este flagelo, ¿verdad? Y sobre todo cuando tienen madres que les exigen muchas veces mantener cierto tipo de aspecto físico o que reciben dentro del hogar a veces también malos tratos y tal por el peso que estén teniendo, o puede ser el bullying en las escuelas. También Internet juega un papel negativo en este aspecto, ya que nos podemos encontrar, voy a salir un ratito de la presentación, nos podemos encontrar con páginas que se denominan así, ProAna o ProMia.
siempre se denuncian, ¿verdad? Y se terminan cerrando. Aquí, esto no es una de esas páginas, pero nos habla aquí de estas páginas, ¿verdad? Detrás de estas páginas solemos encontrar, ¿verdad?, personas que padecen de trastornos alimentarios. Hay consejos sobre cómo hacer pasar el apetito, hay competencias para bajar de peso, hay tablillas así, si tenés tantos centímetros de estatura, tenés que tener tantos kilos, ¿verdad? Con pesos inalcanzables y sobre todo no saludables, ¿verdad? En la página de nuestra página de la facultad, nosotros, no sé si a ustedes yo les coloqué o fue a los compañeros del otro, vamos a ver, creo que fue solo a los compañeros del otro de psiquiatría. A ver. Ah, no, fue a ustedes. Ah, no, acá está. Acá, por ejemplo, tenemos una de las páginas. Esta página está abandonada. Van a ver ustedes que la última publicación fue en el 2016. Pero porque digamos que se denuncian una vez que los padres descubren o una vez que empieza a hacer tratamiento, ya después se les aleja de todo esto. Bueno, con imágenes, ¿verdad? Fíjense. Y suele haber también tablillas con lo de esta tabla de calorías. A ver. Esta página no tiene demasiada información, probablemente es la única que yo encontré activa, ¿verdad? Es cuestión de buscar y con certeza que van a encontrar lastimosamente otras páginas de este tipo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí por hoy. El resto de la clase no, lo vamos a dejar para la próxima semana, que nos falta realmente bastante. Esta es una clase bastante larga. Voy a ver cómo acortarla un poquitito para que podamos desarrollar todo y podamos terminar nuestro contenido, porque nos están faltando, aparte de este contenido, otros 2 contenidos y ya estamos sobre la hora. Quizás el último contenido lo demos en una conferencia así todos juntos, ¿verdad? Para poder alcanzar nuestra meta de desarrollar todo el temario, que parecía corto, pero finalmente esa unidad del medio se volvió bastante larga. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario en relación con esto? Mientras yo voy a ir haciendo el screen correspondiente de las presencias. A ver, acá le tengo a José Méndez. Ahí está. Bueno, chicos, si no hay preguntas, damos por finalizado el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia. No se olviden de completar la tarea que está en la página, las 5 preguntitas de cada unidad, que ya las hicimos algunas ahora y las otras ya las hicimos previamente antes de la parcial. Entonces, por favor, pasen a completar eso. Esta clase yo la voy a alzar después también a la plataforma, todavía no está allí. Creo que todavía no está allí, la voy a alzar enseguida, ¿sí? Que tengan entonces un muy buen fin de semana.